La toma de la Alhóndiga de Granaditas por Lucas Alamán. Fragmento del libro Historia de México. Desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808 hasta la época presente. El intendente de Guanajuato Juan Antonio Riaño recibió el día 18 de septiembre de 1810 a las 11:30 de la mañana el aviso que le mandó don Francisco Iriarte desde la hacienda de San Juan de los Llanos inmediata al pueblo de San Felipe de todo lo ocurrido en Dolores en la mañana del 16 de septiembre. El intendente de Guanajuato, creyendo que Miguel Hidalgo marcharía sin demora sobre la capital de la provincia. Luego que le llegó aquella noticia, el intendente Juan Antonio Riaño bajó al cuerpo de guardia que estaba a la puerta de las casas reales, reunió a los soldados y mandó tocar generala. Se sobrecogió de terror con esta alarma aquella ciudad opulenta y pacífica, afligida entonces por la muerte de uno de sus más benéficos vecinos a quien acababa de darse sepultura. Se cerraron las casas y el comercio. Acudieron a la intendencia el batallón de infantería provincial que se había puesto sobre las armas por aquellos días, los vecinos principales, todo el comercio, la minería y también la plebe armados de prisa con las armas que en la ocasión había podido cada uno procurarse. Ignoraban todos la causa de aquella novedad y el intendente Juan Antonio Riaño les informó que el cura Miguel Hidalgo del pueblo de Dolores se había levantado con la gente de aquel pueblo y marchaba sobre la ciudad. El intendente Juan Antonio Riaño dispuso que se presentasen en el cuartel del batallón provincial los paisanos decentes que tenían armas y que la plebe volviera a sus ocupaciones estando pronta a acudir a la defensa cuando se tocase la generala. En la tarde de aquel día el intendente Juan Antonio Riaño convocó una junta a que asistieron el ayuntamiento, los prelados de las religiones y los vecinos principales. En ella Juan Antonio Riaño leyó los informes que había recibido y por los cuales creía ser atacado y agregó que dentro de pocas horas su cabeza rodaría por las calles de la ciudad. El mayor Diego Berzabal y algunos individuos del ayuntamiento le propusieron que marchase inmediatamente con el batallón provincial y los vecinos armados a atacar al cura Miguel Hidalgo, quien no habría podido reunir todavía mucha gente. Pero este consejo, que el éxito hizo ver que hubiera sido el más acertado, pareció por entonces peligroso no teniendo conocimiento del número y clase de gente que seguía al cura Miguel Hidalgo. Y cuando para ello era preciso dejar con poco resguardo los caudales públicos que estaban al cuidado especial del mismo intendente Juan Antonio Riaño. Resuelto por tanto Juan Antonio Riaño a defenderse dentro de la ciudad, mandó cerrar las calles principales con parapetos de madera y fosos, formando un recinto que comprendía la plaza y la parte más importante de la población. Los paisanos armados, tanto españoles como americanos unidos al batallón de infantería, hacían todas las fatigas del servicio y se situaron destacamentos que observasen y defendiesen las entradas más conocidas, especialmente en los caminos de Santa Rosa y Villalpando que por la sierra conducen a Dolores y San Miguel, poblaciones que por aquel rumbo no distan más que 10 o 12 leguas de la capital. Juan Antonio Riaño dio también orden para que se pusiesen sobre las armas y acudiesen a la ciudad los escuadrones del regimiento de caballería del príncipe de los pueblos inmediatos y mandó expresos haciendo conocer su posición y pidiendo prontos auxilios al virrey, al comandante Félix María Calleja de la Brigada de San Luis y al presidente de Guadalajara. Está asentada la ciudad de Guanajuato en el fondo de un profundo y estrecho valle, dominado por todas partes por elevadas y ásperas montañas. En la cumbre del Cerro de San Miguel se forma una pequeña llanura que se llama de las Carreras. Se llama así por hacerse en ella las de caballos en los días de festividades populares. El valle lo cierra al sur y por el norte el Cerro del Cuarto, que trae este nombre de haber estado allí en tiempos antiguos el cuarto o pierna de un malhechor ejecutado por la justicia. Al oriente de la ciudad tiene principio un arroyo o torrente seco excepto en tiempo de lluvias, en el cual crece considerablemente con las vertientes de los cerros y en su curso tortuoso entre las casas de la población parece que va arrastrando a estas en desorden. Este arroyo se junta al poniente con otro arroyo que nace en los cerros en que están situadas las minas, que siguen una línea del noroeste al sureste con respecto a la ciudad y a corta distancia de esta. La estrechura y escabrosidad del sitio hace que haya muy pocas calles, cuyo piso y latitud permita que rueden en ellas coches. La plaza misma es de una figura muy irregular, apenas tiene un corto espacio llano ocupando lo demás de ella la cuesta o subida que se llama del Marqués. El resto de la población de Guanajuato se halla como trepada en los cerros, siendo muy común que la puerta de una casa venga a quedar al piso de la azotea de su vecina.
Hay no obstante estos inconvenientes hermosos edificios en cuya disposición se admira la habilidad con que los arquitectos han luchado con las dificultades del terreno y la economía con que han sabido aprovechar los menores espacios útiles de este lugar. No hay más entrada para carruajes que la continuación del mismo valle en que está formada la ciudad. La Cañada de Marfil sigue por espacio de 1 legua hasta el lugar así llamado en el que viene a terminar la cuesta de Jalapita y por esta el camino toma la dirección de los llanos de Cueva siguiendo el río la de los campos de Silao. El río desemboca en el río Grande cuyas aguas van a la laguna de Chapala y de ahí al Mar del Sur. Toda esta cañada desde la ciudad hasta Marfil y más adelante estaba ocupada por las haciendas o ingenios para beneficio de los metales extraídos de las minas. Había otras muchas haciendas o ingenios en todos los puntos de las inmediaciones en que había permitido el terreno construirlas. La población de la ciudad de Guanajuato ascendía a 70.000 habitantes, incluida la población de la de las minas. La mina de la Valenciana, que había estado por muchos años en no interrumpida prosperidad, tenía cosa de 20.000 habitantes. Disfrutábase de grande abundancia. Las gruesas sumas que cada semana se repartían en el pueblo por pago de los trabajos de las minas y haciendas de beneficio fomentaban un comercio activo y los grandes consumos de mantenimientos para la gente y pasturas para el gran número de caballos y mulas empleados en las operaciones de la minería habían hecho florecer la agricultura en muchas leguas a la redonda. En la ciudad había muchas casas ricas y muchas más que gozaban de una cómoda mediocridad. El comercio estaba casi exclusivamente en manos de los europeos, pero muchas familias criollas se sostenían con desahogo en el giro de la minería y todas eran respetables por la regularidad de costumbres y decoro que observaban. El pueblo, ocupado en los duros y riesgosos trabajos de las minas, era vivo, alegre, gastador, valiente y atrevido. Una ciudad tan populosa situada entre las breñas de los cerros y que se ha comparado con propiedad a un pliego de papel arrugado no podía ser defendida sino por toda la masa de sus habitantes unidos para lo que era menester contar con la plebe. La plebe se había manifestado bien dispuesta cuando el intendente Juan Antonio Riaño hizo tocar generala el día 18 de septiembre. La plebe acudió también en gran número armada de piedras y ocupó los cerros, las calles, las plazas y las azoteas de las casas en la madrugada del día 20 de septiembre cuando por aviso de la avanzada de Marfil se creyó que Miguel Hidalgo se acercaba con lo que se dio la alarma y el intendente Juan Antonio Riaño, con la tropa y paisanaje armado salió por la cañada a encontrarlo. Sin embargo, aquel jefe creyó desde entonces observar que la disposición de los ánimos estaba cambiada y temió que la plebe de la ciudad de Guanajuato se uniría también a Miguel Hidalgo cuando éste se presentase. Consecuentemente el intendente Juan Antonio Riaño varió su plan reduciéndose a encerrarse en un punto fuerte que se pudiera sostener mientras era auxiliado por el virrey o por las tropas de San Luis Potosí que debía reunir Félix María Calleja. Para asegurar la provisión de maíz, alimento de primera necesidad para el pueblo y para las muchas bestias empleadas en las minas, pensó el intendente Juan Antonio Riaño en construir una espaciosa alhóndiga en que se pudiese conservar la cantidad bastante para el consumo de un año, evitando así también el inconveniente de las frecuentes alternativas del precio de esta semilla causadas en especial por la dificultad de los caminos en tiempo de lluvias. Este pensamiento lo tuvo el intendente Juan Antonio Riaño desde el año de 1783 que por la mucha escasez que en ese año hubo es conocido por el año de la hambre. El intendente Juan Antonio Riaño escogió para levantar este edificio un sitio a la entrada de la ciudad en la loma en que termina hacia el poniente el Cerro del Cuarto. Es el punto donde se juntan el río que atraviesa la población y el río que baja de las minas que por el nombre de una de ellas se llama Río de Cata. El intendente Juan Antonio Riaño en esta construcción quiso manifestar no solo su próvido cuidado para el abastecimiento de la capital de la provincia que gobernaba sino también sus conocimientos y buen gusto en la arquitectura. Es la alhóndiga un cuadrilongo cuyo costado mayor tiene 80 varas de longitud. La alhóndiga en el exterior no tiene más adorno que las ventanas practicadas en lo alto de cada troje, lo que le da un aire de castillo o casa fuerte y lo corona un cornizamento dórico en que se hallan mezclados con buen efecto los dos colores verdioso y rojizo de las dos clases de piedra de las hermosas canteras de Guanajuato. En el interior de la alhóndiga hay un pórtico de 2 altos en el espacioso patio. El alto inferior tiene columnas y ornato toscano y el alto superior dórico con balaustres de piedra en los intercolumnios.
Dos magníficas escaleras comunican el piso alto con el bajo y en uno y otro hay dispuestas trojes independientes unas de otras techadas con buenas y sólidas bóvedas de piedra labrada. Tiene la alhóndiga al oriente una puerta adornada con dos columnas y entablamento toscano que le da entrada por la cuesta de Mendizábal que forma el declive de la loma y se extiende hasta la calle de Belén. La alhóndiga tiene a la derecha al subir el convento de Belén y a la izquierda la hacienda de Dolores situada en el confluente de los dos ríos. Al sur y poniente de la alhóndiga corre una calle estrecha que la separa de la misma hacienda de Dolores y en el ángulo del nordeste viene a terminar la cuesta que conduce al río de Cata. Hay una plazoleta que se forma en el frente del norte donde está la entrada principal adornada como la del oriente en la que también desemboca. Frente al ángulo nordeste está la calle que se llama de los Pocitos y la subida de los Mandamientos que es el camino para las minas. El edificio de la alhóndiga tiene en el exterior dos altos por el lado del norte y parte de los de oriente y poniente y en el resto de estos. El lienzo del sur tiene tres altos requiriéndolo así el descenso del terreno. Este piso más bajo no tiene comunicación con el interior y en el exterior no hay más que las puertas de las trojes que lo forman. Por la descripción que acabo de hacer de la alhóndiga de Granaditas se echa de ver que este edificio muy fuerte por su construcción domina la entrada principal de la ciudad pero que se halla dominado por el Cerro del Cuarto que continúa desde aquel sitio elevándose al norte y por el Cerro de San Miguel que queda al sur aunque a mayor distancia. La alhóndiga de Granaditas adquirió tanta y tan funesta celebridad en esta ocasión. Este fue el punto en que el intendente Juan Antonio Riaño resolvió defenderse. En la noche del 24 de septiembre sin que nadie llegase a entenderlo el intendente Juan Antonio Riaño hizo trasladar a la alhóndiga de Granaditas a la tropa y al paisanaje armado, a todos los caudales reales, a los municipales y a todos los archivos del gobierno y del ayuntamiento. De las cajas reales se llevaron a la alhóndiga de Granaditas 309 barras de plata, 160,000 pesos en moneda de la misma y 32,000 en onzas de oro. De los fondos de la ciudad se llevaron a la alhóndiga de Granaditas 38,000 pesos de las arcas de provincia y 33,000 pesos de las de cabildo. También se trasladaron a la alhóndiga de Granaditas 20,000 pesos de la minería y depósitos, 14,000 pesos de la renta de tabacos y 1,000 y pico de pesos de la de correos. Haciendo todo una suma de más de 620,000 pesos. Al amanecer el día 25 de septiembre quedó sorprendida la población viendo cegados los fosos, derribadas las trincheras. Sabiendo todo lo ocurrido en la noche precedente la consternación fue general. Viendo abandonada la ciudad casi todos los europeos con sus caudales y muchos criollos se recogieron y encerraron en la alhóndiga. La suma que allí se reunió en barras de plata, dinero, azogue de la Real Hacienda y objetos valiosos no bajaba de 3 millones de pesos. Tan grande era la riqueza que entonces había en el país, que una suma tan cuantiosa se reunía en pocos momentos en una ciudad de provincia. El Ayuntamiento de Guanajuato en la exposición que dirigió al virrey vindicando su conducta y la de aquel vecindario atribuye a esta resolución del intendente Juan Antonio Riaño la pérdida de la ciudad y todas las desgracias que fueron consiguientes. El Ayuntamiento de Guanajuato asumía que la plebe se habría permanecido fiel y resuelta y que su espíritu no vino a variar hasta que notando que se desconfiaba de ella comenzó a decir que los gachupines y señores querían defenderse solos dejando a la plebe abandonada al enemigo. Ante esa situación la plebe en grupos se fue dispersando por los barrios y cerros. El mayor Diego Berzabal era un hombre de conocimientos y práctica militar. El mayor Diego Berzabal desaprobó la resolución y juzgando imposible sostenerse en la alhóndiga escribió por aquellos días a su mujer anunciando lo que iba a suceder, considerándose como destinado a morir víctima de la disciplina y subordinación militar. El brigadier don Miguel Constanzó era director de ingenieros. El virrey Francisco Xavier Venegas consultó con don Miguel Constanzó la exposición que hizo posteriormente el ayuntamiento sobre los hechos sucedidos. El brigadier don Miguel Constanzó calificó por el contrario de juiciosa la resolución del intendente Juan Antonio Riaño. El brigadier don Miguel Constanzó pesando las dificultades que ofrecía la defensa de una ciudad populosa, sin tiempo para fortificarla y aprovisionarla convenientemente juzgó que el intendente Riaño meditando sobre todas estas circunstancias, se vería muy apurado para decidirse sobre el partido que más le convenía tomar y le pareció por último el menos malo concentrar en la alhóndiga las pocas fuerzas de que podía disponer para la defensa de los caudales de la Real Hacienda, del público,
de particulares y de las personas que pudiesen o quisiesen reunírsele. Lo que es conforme a la sana razón y a la máxima de sabios militares que se reduce a conservar aquello que se puede defender para no perderlo todo. Pretendió el ayuntamiento que el intendente Juan Antonio Riaño desistiese de la resolución que había tomado y con este objeto acordó celebrar un cabildo con asistencia de todos sus individuos, de los curas, prelados de las religiones y de los vecinos principales. El ayuntamiento invitó al intendente Juan Antonio Riaño para que fuese a presidirlo a las casas consistoriales en la mañana del 25 de septiembre. Pero el intendente Juan Antonio Riaño se excusó por la fatiga de la noche anterior proponiendo que la concurrencia se tuviese en la Alhóndiga de Granaditas en aquella tarde. Así se hizo y en ella tomaron la palabra el alférez real don Fernando Pérez Marañón, el regidor don José María Septiem, los curas y otros muchos de los concurrentes procurando persuadir al intendente Juan Antonio Riaño a que repusiese las cosas en el estado en que estaban. Se le pidió al intendente Juan Antonio Riaño que la tropa se volviera a sus cuarteles, que la ciudad se custodiase, que los caudales reales y municipales se restituyesen a su lugar, que él mismo ocupara las casas consistoriales y los vecinos las suyas y que se procurara restablecer la confianza pública. De lo contrario eran de temer siniestros procedimientos en la plebe y la ciudad indefensa y desarmada sería segura presa de los invasores. Los asistentes señalaron la responsabilidad y cargos que al intendente Juan Antonio Riaño le resultasen. El intendente Juan Antonio Riaño firme en su resolución contestó, que por ningún motivo saldría de la Alhóndiga. Que en la Alhóndiga consideraba seguros los caudales reales que era su obligación custodiar. Que la tropa había de permanecer en la Alhóndiga. Y que aún la poca tropa que estaba en la guardia principal y que patrullaba por la ciudad se había de recoger también a la Alhóndiga. Y que la ciudad y sus vecinos se defendiesen como pudiesen. Con tan resuelta contestación no quedaba ya lugar a nueva instancia. Tomábanse entre tanto todas las medidas necesarias para poner la Alhóndiga en estado completo de defensa y sostener en ella un sitio que no debía ser largo. Félix María Calleja ya había contestando a la nueva excitación que el intendente Juan Antonio Riaño le había hecho el 23 de septiembre para que viniese prontamente a su socorro. Félix María Calleja exhortó al intendente Juan Antonio Riaño para que se sostuviese ofreciéndole con fecha del lunes 24 de septiembre que en toda la próxima semana estaría con sus tropas delante de Guanajuato avisándole anticipadamente su aproximación. En la Alhóndiga había 5.000 fanegas de maíz. El intendente Juan Antonio Riaño hizo llevar gran cantidad de harina y víveres de toda especie. También llevó a 24 mujeres para que hiciesen tortillas. Con esas provisiones sobraba para mantener por algunos meses a los 500 a 600 hombres que allí se habían reunido. No faltaba tampoco agua pues el edificio tiene en su patio un capacísimo aljibe. El aljibe estaba en aquella sazón lleno pues acababa de pasar la estación de las lluvias. Más de 30 salas de mucha magnitud todas cubiertas de bóveda estaban llenas de comestibles, oro, plata en barras y en moneda, azogue y otros efectos de valor. Se construyeron 3 trincheras para cerrar las avenidas principales que conducen a la Alhóndiga, una al pie de la cuesta de Granaditas entre el convento de Belén y la hacienda de Dolores. En la hacienda de Dolores se colocó un fuerte destacamento de europeos armados tanto para sostener aquella trinchera cuanto para impedir que el enemigo haciéndose dueño de la hacienda hostilizase desde ella a la Alhóndiga. Otra trinchera cerraba las bocas calles de los Pocitos y la subida de los Mandamientos. La última trinchera cortaba la cuesta del río de la Cata. Todas estas disposiciones las dirigía don Gilberto de Riaño, el hijo mayor del intendente. Gilberto de Riaño tenía el grado de teniente y servía en el regimiento de línea fijo en la Ciudad de México. Gilberto de Riaño se hallaba entonces con licencia en casa de su padre Juan Antonio Riaño. Juan Antonio Riaño respetaba mucho los conocimientos de su hijo Gilberto de Riaño en estas materias por el empeñoso estudio que este bizarro joven había hecho de las obras del Marqués de Santa Cruz y otros autores militares. Se tiene entendido que la resolución de abandonar la ciudad y concentrar la defensa en solo la Alhóndiga provino de Gilberto de Riaño. Fue también invención de Gilberto de Riaño transformar en granadas de mano los frascos de azogue. Son estos unos cilindros de fierro colado de 1 pie de alto y 6 pulgadas de diámetro con una boca estrecha cerrada con tornillo. Los frascos de azogue se llenaban de pólvora y metralla y se practicaba un agujero estrecho por donde pasaba la mecha para darles fuego en la ocasión.
Se recogieron en la alhóndiga todas las armas y municiones que en la ciudad había y se cerró con pared de adobes la puerta del oriente, no quedando más entrada que por la principal, que como se ha dicho mira a la plazoleta que está al norte. Para volver a ganar si era posible los ánimos de la gente del pueblo, hizo el intendente Juan Antonio Riaño publicar con mucha solemnidad un bando en la mañana del 26 de septiembre aboliendo el pago de tributos. Esta gracia, concedida como antes se ha visto por la regencia desde 26 de mayo, no se había llevado a efecto con motivo o pretexto de formar expediente para su ejecución. En las circunstancias en que se publicó no solo fue vista con frialdad, sino que en la plebe de Guanajuato fue tenida por concesión del miedo y dio lugar a burlas y chistes que acabaron de decidir el espíritu de la muchedumbre de una manera funesta para el gobierno. En los momentos de una revolución, las providencias más benéficas fuera de la oportunidad producen un resultado enteramente contrario al que se desea. En la tarde del 27 de septiembre el intendente Juan Antonio Riaño hizo muestra de las fuerzas que estaban a sus órdenes. Dejando en la alhóndiga una corta guarnición de paisanos armados, el intendente Juan Antonio Riaño marchó a la plaza y formó en ella en batalla el batallón de infantería provincial con 4 compañías, pues la de granaderos estaba en la columna de estos en México. Lo mandaba el capitán de la primera compañía, don Manuel de la Escalera, porque su comandante, el teniente coronel Quintana, estaba enfermo en la ciudad de León. Pero el jefe que tenía el mando efectivo era el bizarro mayor don Diego Berzabal, natural de Oaxaca. Diego Berzabal es uno de los militares que más honor han dado a las armas hispanoamericanas. La fuerza de este cuerpo llegaba escasamente a 300 hombres y alternaban entre sus filas las de los paisanos armados, casi todos europeos, que formaban una compañía agregada al mismo cuerpo, lo que hacía en todo unos 500 hombres. Acompañaban a la infantería 2 compañías del regimiento de caballería del príncipe venidas de Irapuato y Silao. Esas compañías de caballería eran las únicas que habían podido reunirse en tan pocos días. Su fuerza no pasaba de 70 dragones mal montados y las mandaba el capitán don José Castilla. La vista de tan corta fuerza debió servir sin duda de nuevo estímulo a la plebe para abandonar la causa del gobierno. Miguel Hidalgo había desistido por ese entonces de todo intento sobre la ciudad de Querétaro. La ciudad de Querétaro se había puesto en estado de defensa tal que le quitaba a Miguel Hidalgo toda esperanza de tomar aquella ciudad. Miguel Hidalgo se revolvió desde Celaya sobre Guanajuato, aumentando a cada paso la multitud que le seguía. El intendente Juan Antonio Riaño conocía bien toda la dificultad de la posición en que se encontraba. El intendente Juan Antonio Riaño le escribió a Félix María Calleja el 26 de septiembre, los pueblos se entregan voluntariamente a los insurgentes. Lo hicieron ya en las ciudades de Dolores, San Miguel, Celaya, Salamanca, Irapuato. La ciudad de Silao está pronto a verificarlo. Aquí en Guanajuato cunde la seducción. Faltó la seguridad. Faltó la confianza. Yo me he fortificado en el paraje de la ciudad más idóneo y pelearé hasta morir si no me dejan con los 500 hombres que tengo a mi lado. Tengo poca pólvora porque no la hay absolutamente. La caballería está mal montada y armada sin otra arma que espadas de vidrio. La infantería está armada con fusiles remendados. No es imposible que estas tropas sean seducidas. Tengo a los insurgentes sobre mi cabeza. Los víveres están impedidos. Los correos interceptados. El señor Abarca trabaja con toda actividad. Vuelen a mi socorro porque temo ser atacado de un momento a otro. No soy más largo porque desde el 17 de septiembre no descanso ni me desnudo. Hace 3 días que no duermo una hora seguida. Tal era la angustia de espíritu y la fatiga de cuerpo que aquel jefe sufría en tan apuradas circunstancias. El desaliento había entrado en los europeos, muchos de los cuales abandonaron la ciudad dirigiéndose a Guadalajara. Y lo mismo hicieron los que estaban en las avanzadas de la sierra en los puntos de Santa Rosa y Villalpando, que quedaron desamparados. El viernes 28 de septiembre antes de las 9 de la mañana se presentaron en la trinchera de la calle de Belén don Mariano Abasolo y don Ignacio Camargo. Miguel Hidalgo había dado el empleo de coronel a Mariano Abasolo y a Ignacio Camargo el de teniente coronel. Mariano Abasolo e Ignacio Camargo llevaban una comunicación del mismo Miguel Hidalgo dirigida al intendente Juan Antonio Riaño desde la hacienda de Burras, 5 leguas distante de la ciudad de Guanajuato.
Miguel Hidalgo le exigía se rindiese y entregase a todos los españoles que con él estaban, cuyos bienes habían de ser ocupados hasta que se hiciesen en el gobierno las modificaciones que el mismo cura creyese necesarias, para lo que estaba autorizado por haber sido proclamado capitán general de América por 50.000 hombres en los campos de Celaya. El intendente Juan Antonio Riaño hizo contestar a los comisionados que necesitaba consultar para resolver. Mariano Abasolo se volvió a encontrar a Miguel Hidalgo, que venía entre tanto adelantando sobre la ciudad de Guanajuato, y se hallaba cerca de ella en la Cañada de Marfil. Ignacio Camargo, con los ojos vendados y demás precauciones establecidas en tales casos, fue llevado a la Alhóndiga, en la que se le trató con obsequio y consideración. Hizo formar el intendente Juan Antonio Riaño sobre la azotea del edificio separadamente a los europeos armados y al batallón provincial. El intendente Juan Antonio Riaño leyó a los primeros la intimación de Miguel Hidalgo y les preguntó cuál era su resolución. Permanecieron por un rato mudos, sin atreverse a contestar a una pregunta que envolvía en sí su vida, libertad e intereses, hasta que don Bernardo del Castillo respondió con indignación que, no habiendo cometido crimen alguno, no podían someterse a perder su libertad y bienes, y que para defender uno y otro debían resolverse a pelear hasta morir o vencer. Todos aplaudieron y repitieron estas últimas palabras. El intendente Juan Antonio Riaño dijo entonces: ¿y mis hijos del batallón, podré dudar si están resueltos a cumplir con su deber? A la voz de Diego Berzabal los soldados contestaron con la aclamación unánime de «Viva el Rey». Contando así con la resolución de la tropa y paisanaje armado, el intendente Juan Antonio Riaño, con la misma serenidad con que hubiera despachado un negocio ordinario, puso la siguiente contestación: el intendente de Guanajuato y su gente no reconocen otro capitán general que al virrey de Nueva España, ni más modificaciones en el gobierno que las que acordaren las Cortes reunidas en la península. Miguel Hidalgo, al pie de su comunicación oficial y recordando su antigua amistad con el intendente Juan Antonio Riaño, le ofrecía un asilo para su familia en un caso desgraciado. El intendente Juan Antonio Riaño le contestó que se lo agradecía, y que no obstante sus opuestas opiniones lo admitía si fuese necesario. Entonces el intendente Juan Antonio Riaño dirigió su última comunicación a Félix María Calleja, diciéndole: voy a pelear porque voy a ser atacado en este instante. Resistiré cuanto pueda porque soy honrado. Vuele usted a mi socorro. A mi socorro. Guanajuato, 28 de septiembre, a las 11 de la mañana. Distribuyó el intendente Juan Antonio Riaño su tropa para recibir al enemigo, colocando una parte del batallón y paisanos armados en la azotea de la Alhóndiga. Las trincheras se encargaron a destacamentos del batallón y la hacienda de Dolores a los paisanos. Puso en la puerta de la Alhóndiga una fuerte guardia y una reserva en el patio. La caballería del regimiento del Príncipe quedó en la bajada al río de la Cata. Parece que el plan del intendente Juan Antonio Riaño era dejar en la Alhóndiga al capitán Manuel de la Escalera con la fuerza suficiente para sostener el puesto y salir él mismo con el mayor Diego Berzabal, la reserva y la caballería a atacar a los insurgentes en los puntos desde donde más daño hiciesen y de los que conviniese desalojarlos. Era un plan ciertamente de muy aventurada ejecución, con el corto número de tropa de que se podía disponer, y por los puntos difíciles en que se había de situar el enemigo. Pero no parece dudoso el que se formó, pues sin esto no habría tenido objeto ninguno el tener la caballería en el paraje en que la situó. La gente del pueblo de Guanajuato se dejaba ver por las alturas circunvecinas. Unos ya decididos a unirse con Miguel Hidalgo. Otros, y no eran los menos, únicamente en observación para estar prontos a la hora del pillaje. La gente de las minas dejó estas y vino a ocupar el cerro inmediato del Cuarto. Principalmente era gente de la mina de la Valenciana. La gente de la mina de la Valenciana había sido excitada por el administrador de aquella negociación, don Casimiro Chowell, quien se cree estaba de antemano de acuerdo con Miguel Hidalgo. Poco antes de las 12 se presentó por la calzada de Nuestra Señora de Guanajuato un numeroso pelotón de indios con pocos fusiles y los más con lanzas, palos, hondas y flechas. La calzada de Nuestra Señora de Guanajuato es la entrada de la ciudad de Guanajuato por la Cañada de Marfil. La cabeza de este grupo pasó el puente del mismo nombre que la calzada y llegó hasta frente a la trinchera inmediata al pie de la cuesta de Mendizábal. El intendente Juan Antonio Riaño había confiado el mando de aquel punto a su hijo Gilberto de Riaño por creerlo de mayor riesgo. Gilberto de Riaño mandó hacer alto en nombre del rey. Como el pelotón siguió avanzando, Gilberto de Riaño dio la orden de romper el fuego, con lo que, habiendo caído muertos algunos indios, retrocedieron los demás con precipitación. En la calzada un hombre del pueblo de Guanajuato les dijo a los insurgentes que a donde debían ir era al Cerro del Cuarto, y él mismo los condujo. Los demás grupos de la gente de a pie de Miguel Hidalgo ascendía a unos 20.000 indios.
A los insurgentes se unió el pueblo de las Minas y la plebe de Guanajuato. Los insurgentes iban ocupando las alturas y todas las casas fronterizas agranaditas en las que se situaron los soldados de Celaya armados con fusiles. Mientras un cuerpo de cosa de 2000 hombres de caballería compuesto de gente del campo con lanzas, mezclada entre las filas de los dragones del regimiento de la Reina a cuyo frente estaba Miguel Hidalgo, subieron por el camino llamado de la Hierbabuena a las carreras y de allí bajó a la ciudad. Miguel Hidalgo se quedó en el cuartel de caballería del regimiento del Príncipe, en donde permaneció durante la acción. La columna continuó atravesando toda la población para irse a situar en la calle de Belén y a su paso saqueó una tienda en que se vendían dulces. También puso en libertad a todos los presos de ambos sexos que estaban en la cárcel y recogidas. Los presos no bajaban de 300 a 400 personas, entre ellos reos de graves delitos. Tras liberar a los presos, los insurgentes los hicieron marchar al ataque de la Alhóndiga. El intendente Juan Antonio Riaño, notando que el mayor número de los enemigos se agolpaba por el lado de la trinchera de la Boca Calle de los Pocitos, creyó necesario reforzar aquel punto tomando 20 infantes de la compañía de paisanos agregada al batallón, y con más arrojo que prudencia fue él mismo con ellos a situarlos en el puesto a que los destinaba, acompañándole su ayudante don José María Bustamante. Al volver pisando ya los escalones de la puerta de la Alhóndiga, el intendente Juan Antonio Riaño recibió una herida de bala de fusil sobre el ojo izquierdo y cayó muerto inmediatamente. El tiro de fusil partió de la ventana de una de las casas de la plazoleta de la Alhóndiga que tienen vista al oriente, y se dijo que lo había disparado un cabo del regimiento de infantería de Celaya. Así terminó con una muerte gloriosa una vida sin mancha el capitán retirado de fragata don Juan Antonto de Riaño, caballero del hábito de Calatrava, intendente, corregidor y comandante de las armas de Guanajuato. El intendente Juan Antonio Riaño nació en Lierganes, en las montañas de Santander, el día 16 de mayo de 1757. El intendente Juan Antonio Riaño hizo su carrera en la Marina con honor, hallándose en las principales funciones de guerra de su tiempo, y obtuvo después distinguidos empleos en el ramo administrativo. El intendente Juan Antonio Riaño fue íntegro, ilustrado y activo como magistrado. El intendente Juan Antonio Riaño fue no menos que dedicado a la literatura y a las bellas artes. Cuando la revolución le obligó en sus últimos días a ceñir de nuevo la espada, ganó como militar el justo renombre de valiente y denodado, dejando en una y otra carrera ejemplos que admirar y un modelo digno que seguir a la posteridad. La muerte del intendente Juan Antonio Riaño introdujo la división y la discordia entre los defensores de la Alhóndiga en el momento que más necesitaban proceder con unión y firme resolución. El asesor de la intendencia, el licenciado don Manuel Pérez Valdés, pretendía que, residiendo en él la autoridad superior de la provincia, nada debía hacerse sino por su mandado, y propendía a capitular. Manuel Pérez Valdés argumentaba que por la ordenanza de intendentes el ejercicio de este empleo recae en el asesor por la falta accidental del propietario. Por otro lado, el mayor Diego Berzabal sostenía que, siendo aquel un mando puramente militar conforme a la ordenanza, él debía tomarlo por ser el oficial veterano de mayor graduación y estaba resuelto a la defensa. Sin que esta disputa pudiera decidirse, la confusión del ataque hizo que todos mandasen y que en breve ninguno obedeciese excepto los soldados, que siempre reconocían a sus jefes. La muchedumbre reunida en el Cerro del Cuarto comenzó una descarga de piedras a mano y con ondas tan continua que excedía al más espeso granizo. Para tener provistos a los combatientes, enjambres de indios y de la gente de Guanajuato unida con ellos subían sin cesar del río de Cata las piedras rodadas que cubren el fondo de aquel torrente. Tal fue el número de piedras lanzadas en el corto rato que duró el ataque, que el piso de la azotea de la Alhóndiga estaba levantado cosa de una cuarta sobre su ordinario nivel. Imposible fue sostener las trincheras y mandada retirar la tropa que las guarnecía. El capitán Manuel de la Escalera hizo cerrar la puerta de la Alhóndiga. El capitán Manuel de la Escalera estaba de guardia en ella. Con ello que los europeos que ocupaban la hacienda de Dolores quedaron aislados, y sin más recurso que vender cara sus vidas. En la misma o peor situación se encontraba la caballería que estaba en la cuesta del río de Cata. Tampoco pudo defenderse largo tiempo la azotea de la Alhóndiga, dominada por el Cerro del Cuarto, y también por el de San Miguel, aunque por la mayor distancia era menor el daño que desde allí se recibía. No obstante, el estrago que causaba el fuego continuo de la tropa que la guarnecía era tan grande el número de los asaltantes que los que caían eran bien presto reemplazados por otros y no se hacía notar su falta. Abandonadas las trincheras y retirada la tropa que defendía la azotea, se precipitó por todas las avenidas aquella confusa muchedumbre hasta el pie de la Alhóndiga. Los que delante estaban eran empujados por los que los seguían sin que les fuese posible volver atrás.
Era como en una tempestad, las olas del mar son impelidas las unas por las otras y van a estrellarse contra las rocas. Ni el valiente podía manifestar su bizarría ni al cobarde le quedaba lugar para la huida. La caballería fue completamente arrollada sin poder hacer uso de sus armas y caballos. El capitán José Castilla murió. Algunos soldados perecieron. Los más tomaron partido con los vencedores. Solo el bizarro don José Francisco Valenzuela, revolviendo su caballo, recorrió por 3 veces la cuesta abriéndose camino con la espada. José Francisco Valenzuela fue arrancado de la silla y suspendido por las puntas de las lanzas de los que en gran número le rodeaban. Todavía dio la muerte a algunos de los más inmediatos antes de recibir el golpe mortal. José Francisco Valenzuela gritó «¡Viva España!» y rindió el último aliento. José Francisco Valenzuela era nativo de Irapuato y teniente de la compañía de aquel pueblo. Había una tienda en la esquina que forman la calle de los Pocitos y la subida de los Mandamientos, en la que se vendían rajas de ocote de las que se proveían los que subían de noche las minas para alumbrarse en el camino. Rompió las puertas la muchedumbre y cargando con todo aquel combustible lo arrimaron a la puerta de la Alhóndiga prendiéndole fuego. Mientras que otros prácticos en los trabajos subterráneos, acercándose a la espalda del edificio cubiertos con cuartones de losas como los romanos con la testudo, empezaron a practicar barrenos para socavar aquel por los cimientos. Arrojaban por las ventanas los de dentro sobre la multitud los frascos de fierro de que se ha hablado. Estos, al hacer la explosión, echaban por tierra a muchos, pero inmediatamente volvía a cerrarse el pelotón y sofocaban bajo los pies a los que habían caído, que es el motivo por qué hubo tan pocos heridos de los asaltantes, habiendo sido grande el número de muertos. El desacuerdo de los sitiados hacía que, al mismo tiempo que don Gilberto Riaño, sediento de venganza por la muerte de su padre, y don Miguel Bustamante, que lo acompañaba, arrojaban con otros los frascos sobre los asaltantes, mientras que el licenciado Manuel Pérez Valdés hacía poner un pañuelo blanco en señal de paz. El pueblo atribuyó a perfidia esa situación, lo que no era más que efecto de la confusión que había en el interior de la Alhóndiga. Ante esa situación el pueblo redoblaba su furor y se precipitaba al combate con mayor encarnizamiento. El licenciado Manuel Pérez Valdés hizo entonces descolgar por una ventana a un soldado que fuese a parlamentar. El infeliz soldado llegó hecho pedazos al suelo. Intentó entonces salir el padre don Martín Septién, confiado en su carácter sacerdotal y en un santo Cristo que llevaba en las manos. La imagen del Salvador voló hecha astillas a pedradas y el padre, empleando la cruz que le había quedado en la mano como arma ofensiva, logró escapar, aunque muy herido, por entre la muchedumbre. Los españoles, entretanto, no escuchando más voz que la del terror, arrojaban los unos dinero por las ventanas por si la codicia de recogerlo podía aplacar a la multitud. Otros españoles pedían a gritos que se capitulase, y muchos, persuadidos de que era llegada su última hora, se echaban a los pies de los eclesiásticos que allí había a recibir la absolución. Diego Berzabal, viendo arder la puerta, recogió los soldados que pudo del batallón y los formó frente a la entrada. La puerta había sido ya consumida por el fuego. Diego Berzabal mandó hacer una descarga cerrada de fusiles con la que perecieron muchos de los asaltantes, pero el impulso de los de atrás llevó adentro a los que estaban delante, pasando por sobre los muertos y arrollándolo todo con ímpetu irresistible. Se llenó muy pronto de indios y plebe el patio, las escaleras y los corredores de la Alhóndiga. Diego Berzabal se retiró entonces con un puñado de hombres que le quedaban a uno de los ángulos del patio. Diego Berzabal defendió las banderas de su batallón con los abanderados Marmolejo y González. Marmolejo y González cayeron muertos a su lado. Diego Berzabal recogió las banderas de su batallón y las abrazó con el brazo izquierdo. Diego Berzabal se sostuvo con la espada y rota esta con una pistola contra la multitud que le rodeaba, hasta que cayó atravesado por muchas lanzas, sin abandonar sin embargo las banderas que había jurado defender. Digno ejemplo para los militares mexicanos y justo título de gloria para los descendientes de aquel valiente guerrero. Cesó con esto toda resistencia y no se oían ya más que algunos tiros de alguno que aisladamente se defendía todavía como un español Ruimayor, que no dejó se le acercasen los indios hasta haber consumido todos sus cartuchos. En la hacienda de Dolores los europeos que allí estaban intentaron ponerse en salvo por una puerta posterior que da al puente de palos sobre el río de Cata. Pero los europeos encontraron la puerta ya tomada por los asaltantes. Los europeos se fueron retirando a la noria. La noria era un lugar alto y fuerte, y ahí se defendieron hasta que se les acabaron las municiones, causando gran mortandad en los insurgentes. Don Francisco Iriarte era excelente tirador y mató a 18 insurgentes. Francisco Iriarte era el mismo que dio aviso al intendente Juan Antonio Riaño desde San Juan de los Llanos del principio de la Revolución. Los pocos europeos que quedaron vivos cayeron o se echaron en la noria, en la que perecieron ahogados.
La toma de la Alhóndiga de Granaditas fue obra enteramente de la plebe de Guanajuato unida a las numerosas cuadrillas de indios conducidas por Miguel Hidalgo. Por parte de Miguel Hidalgo y de los demás jefes sus compañeros no hubo ni pudo haber más disposiciones que las muy generales de conducir la gente a los cerros y comenzar el ataque. Pero empezado el ataque ni era posible dar orden alguna ni había nadie que la recibiese y cumpliese. No había organización ninguna en aquella confusa muchedumbre, ni jefes subalternos que la dirigiesen. Los indios y la gente del pueblo se precipitaron con extraordinario valor a tomar parte en la primera acción de guerra que habían visto. Los indios y la gente del pueblo una vez comprometidos en el combate no había que volver atrás pues la muchedumbre pesando sobre los que precedían les obligaba a ganar terreno, y ocupaba en el instante el espacio que dejaban los que morían. La resistencia de los sitiados aunque denodada era sin orden ni plan por haber muerto el intendente Juan Antonio Riaño antes que ningún otro. A esto debe atribuirse la pronta terminación de la acción pues a las 5 de la tarde estaba todo concluido. Dueños los insurgentes de la Alhóndiga dieron rienda suelta a su venganza. Los rendidos imploraban en vano la piedad del vencedor, pidiendo de rodillas la vida. Una gran parte de los soldados del batallón fueron muertos. Otros escaparon quitándose el uniforme y mezclándose entre la muchedumbre. Entre los oficiales perecieron muchos jóvenes de las más distinguidas familias de la ciudad y quedaron otros heridos gravemente. Entre los heridos estaban don José María Bustamante, don Benigno Bustamante y don Gilberto Riaño, quien murió a los pocos días. De los españoles murieron muchos de los más ricos y principales vecinos. Fue muerto también un comerciante italiano llamado Reinaldi, quien por aquellos días había ido a Guanajuato con una memoria de mercancías y con él un niño de 8 años, hijo suyo, que los indios estrellaron contra el suelo y arrojaron del corredor abajo. Algunos procuraron ocultarse en la troje número 21 en que estaba el cadáver del intendente con los de otros, pero fueron descubiertos y fueron muertos sin misericordia. Todos fueron despojados de sus vestidos. Al desnudar el cadáver de don José Miguel Carrica se halló cubierto de cilicios, lo que hizo correr la voz de que se había encontrado un gachupín santo. Los que quedaron vivos estaban desnudos y llenos de heridas. Los sobrevivientes fueron atados en cuerdas y llevados a la cárcel pública que había quedado desocupada por haber puesto en libertad a los reos. Los que quedaron vivos tuvieron que atravesar el largo espacio que hay desde la Alhóndiga a la cárcel y caminaban por entre una multitud desenfrenada que a cada paso los amenazaba con la muerte. Se cuenta que para evitar a la multitud el capitán don José Joaquín Peláez logró persuadir a los que lo conducían que Miguel Hidalgo había ofrecido un premio en dinero porque se lo presentasen vivo, y que así consiguió ser custodiado con mayor cuidado en aquel tránsito peligroso. Se calcula variadamente el número de muertos que hubo por una y otra parte. El número de muertos de los insurgentes se tuvo empeño en ocultarlo, y los enterraron aquella noche en zanjas que se abrieron en el río de Cata al pie de la cuesta. El ayuntamiento en su exposición hace subir a 3.000 el número de muertos entre los insurgentes. Mariano Abasolo en su causa procesal dijo que fueron muy pocos los muertos entre los insurgentes. Esto no me parece probable y lo primero lo tengo por muy exagerado. De los soldados murieron unos 200. También murieron 105 españoles. Los cadáveres de estos fueron llevados desnudos asidos por los pies y manos o arrastrando al próximo camposanto de Belén en el que fueron enterrados. El cadáver del intendente Juan Antonio Riaño estuvo por 2 días expuesto al ludibrio del populacho. El populacho quería satisfacerse por sí mismo de la fábula absurda que se había hecho correr de que el intendente Juan Antonio Riaño tenía cola porque era judío. Pese a que el cadáver estuvo expuesto 2 días, la fábula de que el intendente Juan Antonio Riaño tenía cola no dejó por esto de conservarse en crédito. El intendente Juan Antonio Riaño fue después sepultado con una mala mortaja que le pusieron los religiosos de aquel convento sin recibir el honor que hubiera debido tributar a sus restos mortales un vencedor generoso. Ninguna señal de compasión era permitida, y a una mujer del pueblo que manifestó condolerse al ver conducir un cadáver de un europeo, los que llevaban el cadáver le dieron una herida en la cara. La plebe se entregó al pillaje de todo cuanto se había reunido en la Alhóndiga. Todo lo que había en la Alhóndiga desapareció en pocos momentos. Miguel Hidalgo quiso reservar para sí las barras de plata y el dinero, pero no pudo evitar que lo sacasen, y después se les quitaron algunas de aquellas a los que se les pudieron encontrar como pertenecientes a la tesorería del ejército, y que por esto no debían ser comprendidas en el saqueo. El edificio de la Alhóndiga presentaba el más horrible espectáculo. Los comestibles que en la Alhóndiga se habían acopiado estaban esparcidos por todas partes. Los cadáveres desnudos se hallaban medio enterrados en maíz, en dinero, y todo estaba manchado de sangre.
Los saqueadores combatían de nuevo por el botín y se daban muerte unos a otros. Corrió entonces la voz de que se había prendido fuego en las trojes y que comunicándose a la pólvora iba a volar la alhóndiga. Los indios se pusieron en fuga, y la gente de a caballo corría a escape por las calles. La plebe de Guanajuato, que acaso fue la que esparció esta voz, quedó sola dueña de la presa hasta que los demás, disipado el temor, volvieron a tomar parte en ella. La gente que había permanecido en los cerros en expectativa del resultado bajó para participar del despojo aunque no había concurrido al combate, y unida con la demás y con los indios que habían venido con Miguel Hidalgo. Comenzó en esa misma tarde y continuó por toda la noche y días siguientes el saqueo general de las tiendas y casas de los europeos de la ciudad. El saqueo fue más despiadado que lo hubiera podido hacer un ejército extranjero. Alumbraban la triste escena en aquella funesta noche multitud de teas u ocotes. No se oían más que los golpes con que echaban abajo las puertas, y los feroces alaridos del populacho que aplaudía viéndolas caer. El populacho se arrojaba como en triunfo a sacar efectos de comercio, muebles, ropa de uso y toda clase de cosas. Las mujeres huían despavoridas a las casas vecinas trepando por las azoteas, y sin saber todavía si en aquella tarde habían perdido a un padre o a un esposo en la alhóndiga veían arrebatarse en un instante el caudal que aquellos habían reunido en muchos años de trabajo, industria y economía. Familias enteras que aquel día habían amanecido bajo el amparo de sus padres o maridos yacían aquella noche en una deplorable orfandad y miseria. Esa noche muchos habían dejado de ser ricos pero ninguno de los saqueadores salió de pobre. Todos aquellos caudales que en manos activas e industriosas fomentaban el comercio y la minería desaparecieron como el humo sin dejar más rastro que la memoria de una antigua prosperidad que para volver a restablecerse ha necesitado el transcurso de muchos años. El gran impulso que después ha recibido Guanajuato fue por las compañías extranjeras de minas y la casualidad de las grandes bonanzas de algunas de estas. Se arrebataban los saqueadores entre sí los efectos más valiosos. La plebe de Guanajuato astuta y perspicaz se aprovechaba de la ignorancia de los indios para quitarles lo que habían cogido o para cambiárselo por vil precio. La plebe de Guanajuato persuadió a los indios de que las onzas de oro no eran monedas sino medallas de cobre, y se las compraban a 2 o 3 reales. Lo mismo hacían con las alhajas cuyo valor los indios no conocían. El día 29 de septiembre Guanajuato presentaba el más lamentable aspecto de desorden, ruina y desolación. Las calles estaban llenas de fragmentos de muebles, de restos de los efectos sacados de las tiendas, de licores derramados después de haber bebido el pueblo hasta la saciedad. El pueblo se abandonaba a todo género de excesos. Los indios de Miguel Hidalgo presentaban las más extrañas figuras, sobre su traje propio se vestían con la ropa que habían sacado de las casas de los europeos entre la que había uniformes de regidores. Los indios se engalanaban con casacas bordadas y sombreros armados mientras caminaban con los pies descalzos y estaban en el más completo estado de embriaguez. El pillaje no se limitó a las casas y tiendas de los europeos en la ciudad. Lo mismo se verificó en las de las minas. El saqueo se hizo extensivo a las haciendas de beneficiar metales. La plebe de Guanajuato después de haber dado muerte en la alhóndiga a aquellos hombres industriosos arruinó los establecimientos mismos. La plebe de Guanajuato dio un golpe de muerte al ramo de la minería que era la fuente de la riqueza no solo de aquella ciudad sino de toda la provincia. La plebe de Guanajuato destruyó las minas que le proporcionaban ganar su sustento con los considerables jornales que en ellos se pagaban. En toda esta ruina iban envueltos también los mexicanos por las relaciones de negocios que tenían con los españoles especialmente en el giro del beneficio de metales. Algunas casas de banco adelantaban fondos a los mexicanos con un descuento en el valor de la plata que en pago recibían según las reglas establecidas en la ordenanza de minería para avíos a precio de platas. Quiso Miguel Hidalgo hacer cesar tanto desorden. Miguel Hidalgo publicó un bando el domingo 30 de septiembre. Pero no solo no fue obedecido sino que no habiendo quedado nada en las casas y en las tiendas la plebe había comenzado a arrancar los enrejados de fierro de los balcones y estaba empeñada en entrar en algunas casas de mexicanos en que se le había dicho que había ocultos efectos pertenecientes a los europeos. Una de las casas que se hallaban amenazadas de este riesgo era la de mi familia. En los bajos de la casa de mi familia estaba la tienda de un español que había muerto en la noria de Dolores llamado don José Posadas. La tienda del español había sido ya saqueada. Un cargador de la confianza de José Posadas dio aviso de que en un patio interior había una bodega con efectos y dinero que él mismo había metido. Muy difícil fue contener a la plebe que por el entresuelo había penetrado hasta el descanso de la escalera. Yo mismo corrí no poco peligro porque la plebe creía que yo era europeo.
En este conflicto mi madre resolvió ir a ver al cura Miguel Hidalgo, con quien tenía antiguas relaciones de amistad, y yo la acompañé. Grande era para una persona decentemente vestida el riesgo de atravesar las calles por entre una muchedumbre embriagada de furor y licores. Llegamos sin embargo sin accidente hasta el cuartel del Regimiento del Príncipe, en el que, como antes se dijo, estaba alojado Miguel Hidalgo. Encontramos a Miguel Hidalgo en una pieza llena de gente de todas clases. Había en un rincón una porción considerable de barras de plata recogidas de la alhóndiga y manchadas todavía con sangre. En otro rincón había una cantidad de lanzas, y arrimado a la pared y suspendido de una de estas el cuadro con la imagen de Guadalupe que servía de enseña a la empresa. El cura Miguel Hidalgo estaba sentado en su catre de camino con una mesa pequeña delante. Miguel Hidalgo tenía su traje ordinario, y sobre la chaqueta un talí morado que parece ser algún pedazo de estola de aquel color. Miguel Hidalgo nos recibió con agrado y aseguró a mi madre de su antigua amistad. Miguel Hidalgo, impuesto de lo que se temía en la casa, nos dio una escolta mandada por un arriero vecino del rancho del Cacalote, inmediato a Salvatierra, llamado Ignacio Centeno. Miguel Hidalgo había hecho capitán a Ignacio Centeno. Miguel Hidalgo le dio la orden a Ignacio Centeno de defender mi casa y custodiar los efectos de la propiedad del español José Posadas, haciéndolos llevar cuando se pudiese al alojamiento de Miguel Hidalgo, pues los destinaba para gastos de su ejército. Ignacio Centeno veía imposible contener el tumulto que iba en aumento, pues se reunía a cada instante más y más gente empeñada en entrar a saquear. Ignacio Centeno dio aviso con uno de sus soldados a Miguel Hidalgo. Ignacio Centeno creyó necesaria la presencia de Miguel Hidalgo para contener el desorden que no había bastado a enfrenar el bando publicado. Miguel Hidalgo se dirigió a caballo a la plaza donde mi casa estaba, acompañado de los demás generales. Miguel Hidalgo llevaba al frente el cuadro de la imagen de la Virgen de Guadalupe con un indio a pie que tocaba un tambor. Seguían a Miguel Hidalgo una porción de hombres del campo a caballo con algunos dragones de la reina en 2 líneas. Presidía esta especie de procesión el cura Miguel Hidalgo, con los generales vestidos estos con chaquetas como usaban en las poblaciones pequeñas los oficiales de los cuerpos de milicias. Los generales, en lugar de las divisas de los empleos que tenían en el regimiento de la reina, se habían puesto en las presillas de las charreteras unos cordones de plata con borlas, como sin duda habían visto en algunas estampas que usan los edecanes de los generales franceses. Todos llevaban en el sombrero la estampa de la Virgen de Guadalupe. Llegada la comitiva al paraje donde estaba el mayor pelotón de plebe delante de la tienda de Posadas, se le dio orden al pueblo para que se retirase. Pero la orden no fue obedecida. Ignacio Allende quiso apartar al pueblo de las puertas de la tienda metiéndose entre la muchedumbre. El enlosado de la acera forma allí un declive bastante pendiente, y estaba cubierto entonces con todo género de suciedades, por lo que estaba muy resbaladizo. Ignacio Allende cayó con el caballo y, haciendo que éste se levantase, lleno de ira sacó la espada, y empezó a dar con ella sobre la plebe, que huyó despavorida habiendo quedado un hombre gravemente herido. Siguió Miguel Hidalgo recorriendo la plaza, y mandó hacer fuego sobre los que estaban arrancando los balcones de las casas, con lo que la multitud se fue disipando. Quedaron por algún tiempo grandes grupos en los que se vendían a vil precio los efectos sacados en el botín. A este pillaje desordenado de la plebe siguió el más regularizado que Miguel Hidalgo hizo practicar de todo aquello que se había ocultado al pueblo. Quedó en mi casa el capitán Ignacio Centeno por algunos días con una guardia a expensas de mi familia. En esos días el capitán Ignacio Centeno se ocupó en hacer sacar los efectos y dinero pertenecientes al comerciante español José Posadas, que estaban en la bodega interior. Todo fue llevado al cuartel de caballería y se reguló que valdrían cosa de 40,000 pesos. Familiarizado en este intermedio el capitán Ignacio Centeno, en mi casa se le preguntó una vez cuáles eran sus miras en la revolución en que había tomado parte. El capitán Ignacio Centeno contestó con la sinceridad de hombre del campo, afirmando que todos sus intentos se reducían a ir a la Ciudad de México para poner en su trono al señor cura Miguel Hidalgo. Con el premio que Miguel Hidalgo le diese por sus servicios, el capitán Ignacio Centeno volvería para trabajar al campo. Lo que se verificó en mi casa con los efectos de la propiedad de Posadas se repitió en otras muchas, pues aunque hubo criados fieles que ayudaron a salvar algunos restos de los caudales de sus amos, otros les hicieron traición y denunciaron los parajes en donde aquellos habían ocultado dinero o alhajas. En la casa de don Bernabé Bustamante, con sus hijos y un solo criado en quien tenía entera confianza, habían arrojado al aljibe cantidad de dinero y barras de plata. El criado avisó a Miguel Hidalgo de esta situación. Miguel Hidalgo mandó vaciar el agua y sacar el dinero y las barras de plata.
En vano los hijos de Bernabé Bustamante le representaron que aquel era patrimonio de ellos más bien que propiedad de su padre. Todo lo que lograron fue que les mandase volver algunos muebles de poco valor. Pero en cuanto al dinero y plata, Miguel Hidalgo dijo que lo necesitaba y que lo pagaría cuando hubiese dado próspero fin a su empresa. Los prisioneros de Granaditas fueron llevados, como arriba se ha dicho, a la cárcel, y en ella pasaron la noche sin alimentos, sin ser curadas sus heridas y aún sin agua con que apagar la sed. Los prisioneros vieron morir a algunos de sus compañeros. Los prisioneros estaban bajo amenaza de perecer a manos de los mismos que los custodiaban. No era la ciudad de Guanajuato población en que la funesta rivalidad entre criollos y gachupines hubiese echado hondas raíces. Por el contrario, los españoles estaban relacionados de parentesco y amistad con las familias del país. Los españoles eran una misma cosa con ellas y sus infortunios tocaban muy de cerca a estas. Por efecto de este interés, muchos vecinos americanos fueron al siguiente día a visitar a los presos, a llevarles auxilios y consuelos y a solicitar en su favor con Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo mandó que se pusiesen desde luego en libertad todos los americanos que habían sido presos en la Alhóndiga, a excepción del tambor mayor Garrido, a quien reservaba para hacer en él un severo castigo. Sin embargo, el castigo a Garrido no se ejecutó. En los días sucesivos se permitió volver a sus casas a varios de los principales europeos, y los demás fueron distribuidos en el cuartel de infantería los que estaban sanos o ligeramente heridos. Los de más gravedad fueron enviados a la Alhóndiga. Se les mandaba alimentos y otros auxilios de algunas casas particulares, y además se les asistía en general por orden de Miguel Hidalgo con todo lo que necesitaban. En la misma Alhóndiga se reunieron después todos los europeos presos. A la Alhóndiga fueron llevados también todos los europeos que se recogieron en los pueblos por donde había pasado Miguel Hidalgo, y que se habían conducido con su ejército. Los europeos de los demás puntos de la provincia emigraron a Querétaro, Valladolid, San Luis o Guadalajara según la proximidad. Algunos europeos se presentaron ante Miguel Hidalgo, quien les dio a algunos papel de resguardo y les permitió quedarse en sus casas por empeño de sus familias o por recomendación de sus amigos. A la viuda del intendente Juan Antonio Riaño, Miguel Hidalgo le mandó dar una barra de plata. La viuda del intendente Juan Antonio Riaño había perdido toda su ropa y muebles en la Alhóndiga. A su hijo Gilberto de Riaño, Miguel Hidalgo le ofreció una alta graduación si se adhería a su partido, lo que aquel no quiso ni aun oír. Sosegado algún tanto el tumulto de la toma y saqueo de la ciudad, alojó Miguel Hidalgo a la gente de a caballo que lo acompañaba en las haciendas saqueadas. Los indios se quedaron esparcidos en las calles y muchos de estos, contentos con la presa que habían hecho, se retiraron desde allí a sus pueblos y rancherías. Las deserciones le preocupaban al cura Miguel Hidalgo porque estaba seguro de hacer nuevos reclutas en todos los pueblos que atravesase. Miguel Hidalgo reunió con mucho empeño los soldados que habían quedado del batallón provincial para destinarlos al manejo de la artillería que trataba de fundir. El batallón provincial se había ejercitado en el cantón de Jalapa en el manejo de la artillería. Con la toma de la capital, toda la provincia se declaró a favor de Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo dispuso se presentasen a aumentar su ejército los 3 escuadrones del Regimiento del Príncipe. El Regimiento del Príncipe no había tenido tiempo para ponerse a las órdenes del intendente Juan Antonio Riaño. Miguel Hidalgo, conforme a lo que había practicado en Celaya, quiso que su autoridad fuese reconocida por el Ayuntamiento de Guanajuato. Para este fin hizo que se reuniese el ayuntamiento en la sala de sus cabildos. Se presentaron los miembros del ayuntamiento escoltados por una guardia compuesta de hombres de todas castas y trajes militares y campesinos. Miguel Hidalgo se colocó bajo el dosel y se dirigió a la corporación diciendo que, habiendo sido proclamado en Celaya por más de 50,000 hombres capitán general de América, debía el ayuntamiento reconocerle con aquel carácter. Miguel Hidalgo, sin esperar resolución ni contestación, se retiró. Miguel Hidalgo eligió la casa de don Bernardo Chico para vivir. Algunos días después, Miguel Hidalgo convocó al ayuntamiento con los curas y algunos vecinos principales con el objeto de tratar del arreglo del gobierno civil de la provincia y del establecimiento de una casa de moneda. Miguel Hidalgo se dirigió al regidor alférez real licenciado don Fernando Pérez Marañón y le instó para que admitiese el empleo de intendente y comandante general, ofreciéndole el grado hasta de teniente general. Fernando Pérez Marañón se rehusó a aceptar el cargo ofrecido. Y lo mismo hicieron otros capitulares a quienes hizo igual propuesta. La negativa irritó a Miguel Hidalgo, y dijo que no la podía atribuir más que a un vano temor de que su empresa no tendría buen resultado o a una neutralidad que castigaría como una parcialidad efectiva.
El cura Antonio Lavarrieta y los regidores que habían manifestado esta resistencia expusieron que ella se fundaba en la dificultad que encontraban para conciliar las ideas de independencia que vertía con el juramento de fidelidad que tenían prestado al rey de España. Miguel Hidalgo, lleno de indignación por esta observación, prorrumpió diciendo que el rey Fernando VII era un ente que ya no existía. Miguel Hidalgo dijo que el juramento no obligaba, y que no se le volviesen a proponer semejantes ideas capaces de seducir a sus gentes porque tendrían mucho que sentir los que tal hiciesen, con lo que se levantó y disolvió la Junta. Sin contar ya con el ayuntamiento, procedió Miguel Hidalgo a nombrar intendente, cuya elección recayó en don José Francisco Gómez. José Francisco Gómez había sido ayudante mayor del Regimiento de Infantería Provincial de Valladolid y era actualmente administrador de tabacos en Guanajuato. Miguel Hidalgo le dio también a José Francisco Gómez el grado de brigadier, y nombró por asesor al licenciado don Carlos Montes de Oca. Miguel Hidalgo ordenó a José Francisco Gómez y a Carlos Montes de Oca que admitiesen estos empleos sin excusa ni pretexto alguno. Miguel Hidalgo nombró como alcaldes en el ayuntamiento a don José Miguel de Rivera Llorente y a don José María Chico. Miguel Hidalgo también organizó 2 regimientos de infantería. Uno de ellos se formó en la mina de la Valenciana y nombró por su coronel a don Casimiro Chowell. Casimiro Chowell era el administrador de la mina La Valenciana. El otro regimiento lo puso bajo las órdenes de Bernardo Chico. Bernardo Chico era hijo de un europeo del mismo nombre. Bernardo Chico fue el único de las familias respetables de Guanajuato que tomó parte en la revolución. Eligió por secretario a otro de los hijos del mismo don Bernardo Chico, el licenciado don José María Chico. El armamento de estos regimientos se reducía a lanzas. Para sustituir a los fusiles se inventó quitar el fondo a los frascos de fierro del azogue, fijándolos horizontalmente por el tornillo que les sirve de cerradura en un madero perpendicular. Por un orificio que se les abrió se les daba fuego. Esta invención produjo ningún efecto, pues los frascos reventaban al disparar o arrojaban las balas con que se cargaban a manera de metralla a muy corta distancia. Fue grande el número de empleos militares que Miguel Hidalgo dio. Para obtenerlos no había más que pedirlos, y cuando todavía no había nada que pudiese merecer el nombre de ejército, abundaban ya los coroneles y oficiales de todas graduaciones. Las promociones se hacían por ligerísimos motivos. Don José María Liceaga había sido un cadete de dragones en España. Pero José María Liceaga había sido despedido de ese cuerpo de dragones en España. Más adelante veremos a José María Liceaga hacer un papel muy principal en el curso de la revolución. Miguel Hidalgo nombró capitán a José María Liceaga. José María Liceaga le comentó a Miguel Hidalgo que en Guanajuato no había galoneros que supiesen hacer las charreteras distintivas de un capitán. Ante esa situación, Miguel Hidalgo ascendió a José María Liceaga al grado de teniente coronel porque era más fácil encontrar galones para ponerse, y que eran la divisa de este grado. Todo este desconcierto desacreditaba la revolución. Los saqueos y crímenes que en todas partes acompañaban a esta revolución eran un obstáculo que impedía tomar parte en ella a ninguna persona respetable.